A ver, ¿cómo sabemos realmente qué está pasando en el cerebro cuando aplicamos neuromodulación? Por muchísimo tiempo, la verdad, dependimos de medidas bastante indirectas. Hoy, sin embargo, vamos a explorar una técnica que nos permite literalmente escuchar la respuesta del cerebro directamente, abriendo una ventana única a ese delicado balance que existe entre excitación e inhibición. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Aquí está nuestra ruta. Primero, vamos a entender por qué necesitábamos estas herramientas. Luego, nos metemos de lleno en los detalles fisiológicos más importantes. Y al final, vemos cómo todo esto se aplica en el mundo real, en la clínica. Para de verdad entender qué hace la neuromodulación, necesitamos indicadores que sean confiables, o sea, biomarcadores. El tema es que los métodos que fueron la base de la investigación por años, pues tienen limitaciones bastante serias. Históricamente, la comunidad científica se apoyó muchísimo en el potencial evocado motor, o PEM. ¿Qué es esto? En esencia, se medía la contracción de un músculo para tratar de inferir si la estimulación en el cerebro estaba haciendo algo. Se buscaba si la respuesta de ese músculo aumentaba o disminuía para juzgar el efecto. El problema con el PEM es que tiene dos limitaciones clave. Primero, es una señal indirecta. Estamos midiendo un músculo para suponer algo que pasa en el cerebro. Y segundo, que es importantísimo, solo funciona para la corteza motora. Esto creó una necesidad súper clara de tener una herramienta mejor, más directa y que se pudiera usar en cualquier parte del cerebro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos escuchar la respuesta del cerebro de una forma más directa? Bueno, la respuesta está en una combinación muy poderosa: la estimulación magnética transcraneal, o TMS, junto con la electroencefalografía, el famoso EEG. Pensemos en esto como si fuera una especie de sonar cortical. El pulso del TMS es como un ping que enviamos, y el potencial evocado por TMS, o TEP, es ese eco eléctrico complejo que regresa. Y ese eco nos da un montón de información sobre los circuitos cerebrales que atravesó, sobre cómo están funcionando y qué tan conectados están. Y aquí se ve clarísimo por qué esta técnica es un salto tan grande. Supera todas las limitaciones que vimos de los PEMs, nos da datos directos, es versátil y nos da una riqueza de información increíble. Podemos ver desde la respuesta local, inmediata, hasta cómo esa señal viaja y se propaga a través de redes cerebrales enteras. Ok, ya tenemos esta señal, el TEP, que es bastante compleja. Ahora viene lo verdaderamente fascinante. ¿Cómo podemos decodificar pedacitos de esta señal para entender el equilibrio fundamental del cerebro, ese juego constante entre la excitación e inhibición? El primer componente clave que vamos a ver es el N45. Como su nombre más o menos lo indica, es una onda negativa, un pico hacia abajo, que aparece muy rápido después del pulso de la estimulación. Lo más importante de esto es que la evidencia farmacológica ha logrado establecer que el N45 es un biomarcador confiable de la actividad de GABA-A. O sea, no es solo un pico en una gráfica, es el reflejo de una función neuroquímica súper específica. Esta inhibición rápida es la que permite al cerebro procesar información con una precisión temporal altísima y evita que los circuitos se sobreexciten. Es fundamental. Ahora, vamos un poco más adelante en el tiempo, a un componente posterior, el N100. Este nos va a contar otra parte de la historia de la inhibición cerebral. El N100, por su parte, se ha vinculado con GABA-B, lo que refleja una fase de inhibición más lenta, más tardía y más prolongada. Esta inhibición más lenta es clave para modular el tono general y la capacidad de respuesta de redes neuronales completas. Así que juntos, N45 y N100 nos dan dos ventanas de tiempo distintas para asomarnos al increíblemente detallado panorama inhibitorio del cerebro. Ok, entonces, el mensaje clave hasta ahora es que no estamos viendo simples picos en una gráfica, estamos viendo marcadores fisiológicos. Pero ojo, como con cualquier técnica avanzada, interpretarlos requiere muchísimo cuidado y un rigor científico enorme. Esto nos lleva a una pregunta que cualquier persona que investigue en este campo se tiene que hacer. ¿Podemos confiar ciegamente en la señal que vemos? Y la respuesta corta es que hay que ser pero muy cuidadosos. Miren, como lo señala la revisión de Cruciani y su equipo, el chasquido que hace la bobina de TMS es muy potente y ese sonido puede generar su propia señal auditiva en el EEG. Si este sonido no se maneja bien,
puede contaminar componentes más tardíos, justo como el N100, y nos podría llevar a sacar conclusiones totalmente equivocadas. Esto es fundamental, de verdad, porque ese artefacto auditivo no es solo ruido, es una respuesta cerebral real a un sonido. Si no lo controlamos, podríamos pensar que estamos viendo un efecto de la estimulación cortical, cuando en realidad es un eco auditivo. Y pasa lo mismo con la estimulación de los músculos del cuero cabelludo, que generan señales eléctricas enormes que pueden tapar por completo la señal cerebral, que es mucho más chiquita. Y si a eso le sumamos que cada laboratorio usa parámetros un poco diferentes, pues se vuelve muy difícil comparar resultados. Bien, a pesar de todos esos desafíos, que son importantes, vamos a ver cómo toda esta neurofisiología tan detallada está preparando el camino para aplicaciones clínicas, para el mundo real. Un caso de estudio que lo ilustra muy bien viene de la investigación que busca predecir quién va a responder y quién no a la estimulación de ráfaga teta, o TVS, que es un tipo de neuromodulación que se usa para tratar la depresión. En un estudio de Dami y sus colegas, lo que hicieron los investigadores fue medir los TEPs de base. Esto incluye el N45 inhibitorio, que vemos aquí en azul, y también el P60 excitatorio, en rojo. Y todo esto se hizo antes de que los pacientes empezaran su tratamiento con TVS. Y aquí está el resultado clínico, la joya de la corona. Se encontró que una señal N45 inhibitoria más fuerte, más robusta al inicio del estudio, estaba directamente relacionada con una mayor mejoría en los síntomas de depresión después del tratamiento. Las zonas en rojo en este mapa del cerebro nos muestran justo dónde esta relación fue más fuerte. Este hallazgo es potentísimo. Lo que nos está diciendo es que el estado de los circuitos inhibitorios de una persona, algo que ahora podemos medir de forma directa, podría ser un biomarcador clave para predecir si va a responder bien o no a una terapia de neuromodulación. Gracias al uso de biomarcadores fisiológicos como el N45 y el N100, podríamos estar dejando atrás el enfoque de un tratamiento para todos. La idea es empezar a personalizar las terapias, a ajustarlas según la neurofisiología única de cada persona. Y esto ya no es solo una idea teórica, es el horizonte hacia el que la investigación nos está llevando con cada vez más fuerza.